Seguimos en Hablemos Claro, dialogando con Fernando Spoliansky, economista, sobre este tiempo que estamos atravesando ahora de mucha deuda, mucha crisis, mucha mora, lo decíamos recién. 9 de cada 10 argentinos están endeudados de alguna manera, ¿no? Ahora, Fernando, te pregunto, ¿cómo es esto de que los bancos, si pasan 5 años, la deuda no cuenta, que lo dice mucha gente, muchos se amparan, se agarran de eso? ¿Puede ser algo peligroso esto también? ¿Qué significa esto? Bueno, como toda deuda tiene un periodo de prescripción, es decir, si pasa determinado tiempo y esa deuda vos no la cancelás y no te la reclaman, puede ser que pidas algún tipo de prescripción de la deuda, ¿no? Que es una causal de extinción de la deuda. Ahora bien, eso en la realidad no existe, Nico, porque los bancos de alguna u otra forma te notifican. El banco no pierde nunca, se decía en un momento. Sea personalmente, sea vía mail, sea de alguna manera un WhatsApp, y eso interrumpe los plazos de prescripción. Entonces es muy difícil que una deuda prescriba ante un no reclamo, porque siempre va a haber alguien que te va a decir, no, te notifiqué en una casilla de correo, te notifiqué, no vivo más ahí, no importa, pero te llevé la notificación ahí, que era el domicilio que vos habías denunciado. Claro. Entonces es muy complejo el proceso de prescripción de una deuda. Yo diría que hay que estar atentos, que si uno sabe que tiene una deuda, en algún momento o acercarse a la entidad bancaria o no bancaria, o comunicarse de alguna forma, porque en algún momento te va a llegar de algún estudio jurídico, claro, alguna demanda o algún aviso de deuda. Y que mucha gente no pague. ¿También es una crisis para los bancos, por ejemplo? ¿Puede ser peligroso para los bancos? Puede ser peligroso para los bancos están ahora mucho más cuidadosos que lo que estaban hasta hace algunos meses atrás. Los niveles de exigencia que tienen los bancos para prestar dinero han aumentado muchísimo, es decir, antes había como mayor apertura a prestar dinero. Ahora están mucho más cuidadosos, los requisitos que piden son realmente mucho más complejos que hace algunos meses atrás, y obviamente los bancos quieren tener la menor morosidad posible, ¿no? Porque el negocio del banco es recuperar y volver a prestar. Claro. Entonces obviamente quieren tener bajos niveles de morosidad. Lo que están haciendo los bancos ahora es otorgar créditos personales a las personas para cancelar los saldos de tarjetas de crédito o de otras deudas. Entonces, claro, te estiran el plazo, te dan 60 cuotas, 72 cuotas, 96 cuotas, pero terminás devolviendo 10 veces más de lo que debías. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que la gente evalúa el valor de la cuota. Dice, claro, uy, mira, debo 2 millones de pesos, no lo puedo pagar, me dan los 2 millones de pesos a devolver en 5 años y con una cuota razonable. Se mete, pero en vez de 2 millones devuelve 10. Claro. ¿Está? Pero como puede pagar la cuota, bueno, asume la responsabilidad y el compromiso de pagar la cuota, que por lo menos es más accesible que deber los 2 millones de pesos. Hablábamos de las tarjetas de crédito, hablábamos de las billeteras virtuales. Sí. Hay otro tipo de deuda que es el de las tarjetas de los supermercados también, ¿no? Que sí, todos tienen su tarjeta de crédito y mucha gente empieza a endeudarse por ahí también, exactamente, ¿no? El negocio del retail o del supermercado en el mundo pasó a ser el negocio financiero. No tanto la rentabilidad de la venta de lo que ves en la góndola, sino del financiamiento de las tarjetas de crédito. Por eso se da el fenómeno de que la mayoría de las cadenas de supermercados, que son multinacionales, tienen su propia tarjeta de crédito. Exacto. Entonces, ese es el negocio del hipermercadismo. Dejó de ser la rentabilidad del producto que vos sacas de la góndola, sino pasar por la tarjeta de crédito o un crédito personal que te otorga el mismo supermercado o hipermercado. Ese es otro fenómeno de endeudamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, el mundo se ha vuelto mucho más complejo en términos financieros y trata de maximizar la renta, la ganancia, a través del servicio financiero, no tanto de la venta de bienes, ¿no? Claro. La venta de bienes ha reducido significativamente sus márgenes de ganancia y sí se han multiplicado en el sistema financiero. O sea, el rol del banco hoy lo cumple el supermercado, lo cumple la tarjeta de la billetera virtual. Exactamente. Todo el mundo tiene ese rol hoy en día, ¿no? Exactamente. Te presta y te cobra más. Te presta y te cobra más, te financia el consumo que vos tuviste, lo tiene todo el mundo, no solo los supermercados, lo tienen también tiendas grandes de ropa, lo tienen también prestadores de servicio. Entonces vos consumís, no sé, supongamos luz o gas y
cuando vas a pagar la factura, te dicen, no, páguela en 2 o 3 cuotas y nosotros se la financiamos a través de una billetera virtual. Le buscan la vuelta desde el punto de vista financiero. Y ahí va un interés, van muchas cosas Exactamente, más, ¿no? ahí pasa más el negocio por ahí que por la renta que obtenés entre el costo y el precio de venta. Ahora, uno si piensa en el perfil que uno se le ocurre en la cabeza del deudor, o piensa en una persona 40 y pico, 50 años, con hijos, con escuela, los nenes, las nenas, con un recorrido hecho, y en realidad estamos viendo deudas de gente muy joven, también soltera, ¿no? ¿Por qué ese fenómeno? Hoy el rango etario más endeudado es entre 25 y 35 años. Mirá. Ese es el rango etario más endeudado en la Argentina. ¿Y por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno? Bueno, se da por muchos motivos. En principio porque son los que tienen niveles salariales más bajos y muchos en la informalidad. Es decir, no han obtenido un trabajo registrado, formal. Entonces eso también un poco los aleja del sistema formal de crédito, ¿no? Segundo, porque hay una paradoja en la economía, que es cuando la situación se vuelve bastante crítica, los jóvenes no piensan en el mediano y en el largo plazo. Probablemente nuestros padres o nuestros abuelos aspiraban a tener su casa propia, su techo propio, y o ahorraban toda su vida para llegar, o determinado tiempo de su vida activa para llegar al techo, o apelaban a un crédito hipotecario o algunas herramientas financieras que en la Argentina existieron y ya no existen más. Hoy la expectativa del joven no es la del mediano y largo plazo, es la de la inmediatez, ¿no es cierto? El consumo inmediato, porque ya pensar en tu casa propia es casi un sueño, ¿no es cierto? Es una cosa muy difícil de concretarse. Entonces, la inmediatez del consumo, eso en economía se llama paradoja del consumo. Está súper estudiado. Cuando no hay expectativa de mediano y largo plazo, vos vas al consumo inmediato. Entonces, por eso, fíjate que los lugares los fines de semana explotan de gente. Tal cual. Exactamente, porque hay mucha inmediatez, ¿no? En donde pueden salir de vacaciones, aunque sea 4 o 5 días salen de vacaciones. Y al exterior. Al exterior, a muchos lados. Entonces se produce ese fenómeno de la paradoja del consumo. Ese consumo exacerbado, en la inmediatez del consumo, también te hace endeudarte. Claro. Porque obviamente, si vos te vas a, no sé, ahora vemos lo del Mundial, por ejemplo, desesperados por ir a ver el Mundial, vas a ver el Mundial, le pegás un tarjetazo, ves cómo lo devolvés, qué sé yo, pero tenés la inmediatez de la satisfacción. Claro, ¿no es hay cierto? gente que probablemente el año que viene a esta altura esté todavía pagando cuotas del viaje al Mundial. Es muy posible. Y en un año se le deben haber sumado muchas otras cuotas y gastos más, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, claro, eso es la paradoja del consumo. Si la expectativa fuera de mediano y largo plazo, y uno estaría pensando en, otra vez, la casa propia, el ahorro, un auto, un bien durable, bueno, entonces el consumo sería mucho más retraído de lo que es ahora. Pero en la inmediatez también está el endeudamiento. Por eso, entre 25 y 35 años, hoy en la Argentina es la gente más endeudada. Tremendo el dato. Y los argentinos, ¿nos hemos olvidado de cómo se ahorra o tanto bombardeo permanentemente de consumo, que redes sociales, que todo lo que vemos habitualmente, esto que vos decías de consumir ya, de quiero las cosas ya, han hecho que quizás hemos perdido esa capacidad de ahorrar que teníamos antes? O que tenían nuestros padres, nuestros abuelos. Sí, es posible que la cultura del ahorro la hayamos perdido. Sepultado. Sí, si vos hoy le preguntás a un joven si ahorra, te va a decir que no. Posiblemente no ahorre porque no tenga capacidad de ahorro, claro. ¿no es cierto? Es decir, lo que pueda obtener de ingresos, sea un salario, un ingreso como autónomo, cuenta propista, pequeño comerciante, lo que fuera, directamente lo destina al consumo inmediato, ¿no? Pero en general, acá hay profesiones que tienen un sueldo más alto del promedio, ¿no? Tampoco ahorran. No hay una cultura del ahorro. Es decir, se perdió la cultura del ahorro, esa que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, eso se perdió, ¿no es cierto? Tiene que ver con las crisis económicas recurrentes de nuestro país. Digo, ahorrar en nuestro país siempre fue difícil, siempre se hizo moneda dura, por eso lo del dólar en el colchón, eso es gráfico, pero efectivamente es así. Y ha tenido que ver con los desmadres que hemos tenido en nuestra economía, ¿no? A nosotros nos sacaron 13 ceros de nuestra moneda, nos cambiaron 5 veces la denominación del peso y hemos tenido corralito, corralón, desagio, plan Bonex, hemos tenido un desastre en la economía. Y en poco tiempo, ¿no? En muy poco tiempo, muy pocas décadas, y todo eso ha hecho que la cultura del ahorro un poco hasta temor, ¿no es cierto? Yo creo que hoy pasa más por una cuestión de no poder ahorrar, de no tener capacidad de ahorro, que por una pérdida de la cultura. Pero aquellos, aún
aún aquellos que tienen buen nivel de ingreso, ahorrar les cuesta mucho más que el consumo exacerbado del inmediato, claro, ¿no? Del momento. Fernando, ¿y cómo se sale de esta situación? Vos lo decías recién, 9 de cada 10 argentinos endeudados, alto porcentaje de mora, 5 o 6 veces por encima de lo que se recomienda. ¿Cómo se sale de esta situación? Porque no debe ser fácil. No es fácil. Argentina tiene que crecer como país, digo, ¿no? Tiene que crecer su producción, sus Producto Bruto Interno, su cantidad de bienes y servicios producidos, su industria, el campo, los hidrocarburos. Es decir, Argentina tiene un montón de condiciones favorables para que su economía crezca. Si vos haces crecer el país, eso se llama un ingreso marginal, es decir, tenés una renta extraordinaria que antes no tenías, ¿no? Claro. Suponete que Argentina está acá, crece un poquito, este margen es lo que se llama el ingreso marginal. Ese ingreso marginal es el que vos podés distribuir de forma distinta. Suponete que sea una sola empresa en toda la Argentina. Si esa empresa produce 100 unidades y tiene un trabajador, distribuye el producido de esas 100 unidades en un trabajador. Si esa empresa mañana produce 120, ese trabajador también probablemente tenga mayores ingresos. Claro. Por ese ingreso marginal, ¿no es cierto? Y ese trabajador que tiene más ingresos va a salir y ya no se va a tener que endeudar, va a poder consumir más, va a motorizar la economía. Pero el secreto es poder crecer. Si Argentina no crece y se desarrolla, distribuir no hay qué. Entonces tiene que crecer y desarrollarse. Y para eso tiene que haber políticas de crecimiento económico. Esto es, baja de impuestos, incentivos a la inversión, creación de empresas, un montón de situaciones que se tienen que dar en el país que hoy lamentablemente no lo estamos viendo, excepto en determinados rubros de la economía o sectores, ¿no? Los hidrocarburos es uno, la minería, el campo, la pesca, los servicios financieros, sí, pero son determinados sectores muy chiquititos que no hacen al total. Que no hacen al total y que son de poca mano de obra intensiva. Claro. ¿Está? Entonces, claro, son poquitos trabajadores. Vos decís, che, pero estamos en vaca muerta y esto explota. Sí, pero es muy poca la población que está asignada al sector hidrocarburífero de, por ejemplo, nuestra provincia. A la hora de consumir, por ejemplo. Exactamente. Entonces, claro, vos tenés un montón de otras personas que se dedican a otra cosa por fuera de los hidrocarburos que no tienen el nivel de ingreso de los hidrocarburos y que el precio de los bienes se basa justamente en el sector que más tracciona la economía. Tal cual. ¿No es cierto? Entonces, este sector que está por fuera no puede acceder, no tiene el mismo nivel de ingresos y hay que ver entonces qué se hace con toda esa gente. Por eso es indispensable que Argentina crezca y se desarrolle. Y está bien que intervenga el Estado porque Nación, por lo visto, no tiene intenciones de intervenir. Acá la provincia de Neuquén ha hecho un anuncio importante en estos días. Otras provincias quizás irán por un camino similar en los próximos días, pero ¿está bien esto o no? Que no se intervenga a nivel nacional. Bueno, a ver, el presidente Milei fue claro, dijo es un tema entre privados y nadie los obligó a endeudarse. Sí, ¿no? nadie le puso una pistola en la cabeza. Nadie le puso una pistola en la cabeza. Eso es un modelo económico, efectivamente responde a un modelo económico y a una ideología que tiene el presidente Milei diciendo la libertad de mercado. Acá el Estado no interviene y usted si pidió un crédito, se lo pidió a Nicolás, le pidió a Fernando, Fernando y Nicolás se arreglan entre ellos. ¿Por qué voy a venir yo, Estado, a decir, no, pagale vos a Nicolás porque yo no le puedo pagar? Más o menos eso. Bueno, es una concepción. ¿Está? Claro. Otros estados, por ejemplo el de la provincia de Neuquén, dicen, no, mirá, tenemos un banco de la provincia de Neuquén que va a ayudar a la gente que está endeudada. Estableció un plazo y una tasa y dijo, miren, acá tenemos una posibilidad para los que están endeudados. Otras provincias harán lo mismo, seguramente. Entonces, es una concepción, es un modelo político ideológico. Aquellos que dicen el Estado no tienen que intervenir para nada y aquellos que dicen, no, pará, estamos en una situación social compleja, que no es de una persona ni de dos ni de tres, sino de muchas. Claro. Y entonces el Estado tiene que de alguna manera arbitrar, regular y establecer algún tipo de salida colectiva. Bien. Ya para ir terminando, Fernando, ¿cómo marcha el libro, las ventas del libro? Contanos un poco de tu libro, ¿no? La gente se interesa más por la economía ahora y eso se trasluce incluso y se traslada a lo que es el interés de la gente en los libros de economía, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, el libro tiene ya 6 meses en distribución, digamos, en la venta. En librerías. En librerías, está en todo el país.
se llama Economía Paso a Paso, es un libro de divulgación de temas económicos, está escrito con palabras muy fáciles, es muy fácil de entender, no tiene gráficos, no tiene fórmulas, no tiene funciones matemáticas, es de rápida lectura y es un aporte justamente a esto, ¿no? Habla mucho de economía financiera, habla mucho de tomar decisiones desde el punto de vista financiero, te explica qué es la inflación, qué son los ingresos, qué es el equilibrio fiscal, cuál es el rol del Estado, dónde tiene que meterse y dónde no. Es un aporte, Nico, y anda muy bien porque tiene mucha distribución en todo el país y la verdad que es muy, muy gratificante. Y está buenísimo entender de economía y es fundamental, ¿no? Yo creo que sí, yo en el libro lo pongo, yo creo que la economía, entender la economía es un derecho y no un privilegio. Lo pongo en el libro al principio y me parece que explicarlo fácil para que todos lo entendamos es realmente socializar el conocimiento y viene muy bien para argentinos y argentinas que de economía y de fútbol hablamos permanentemente. Fernando, muchísimas gracias por la visita, como siempre muy amable. Gracias, Nico. Fernando Spoliansky, economista pasado por aquí, hemos hablado de esto que está pasando ahora con las deudas en Hablemos Claro.